Hola a todos, bienvenidos a la segunda edición de Caso Abierto, un programa para cuestionar y cuestionarnos. Y hoy vamos a hablar de un tema que yo amo, que me parece fundamental, que hoy en día es el tema, creo, en la presencia online, por lo menos en los círculos de izquierda, que es, bueno, la realidad intersex, la realidad no binaria, la realidad trans y todo lo que ello conlleve. Para eso tengo a Juan, que se va a presentar, que creo que es idóneo para esta conversación. Hola Juan. Hola, ¿cómo andás, Natalia? ¿Todo bien? Bien, si yo soy Natalia. Sí, sí. Este, Bueno, contanos, Juan, cómo, o sea, quién sos y por qué, o sea, por qué este tema es para vos un tema muy cercano y propio. bien. No voy a estar media hora hablando de mi formación, en realidad un par de cosas que capaz que son importantes. Es que de formación yo estudié psicología, ahora mismo estoy terminando una maestría en psicología social, en la cual estoy investigando sobre justamente las relaciones de saber-poder médico en torno a la transexualidad en Uruguay, porque es un tema que me parece que estaría buenísimo poder como abrirlo, ampliarlo, estudiarlo. Es una intriga y una curiosidad que ha crecido conforme fueron pasando los años, en paralelo a muchas inquietudes propias de mi propia construcción identitaria, ¿no? Como persona intersex, como persona no binaria. Entonces hay una intersección ahí entre lo académico, lo militante y lo identitario, o sea, lo íntimo, personal, que yo he transitado. Y bueno, en paralelo también estoy en la parte de coordinación de una escuela de enfermería, doy clases en facultad a veces sobre estos temas, y bueno, voy como ahí de a poquito poniendo semillitas en todos lados. Y bueno, eso es un poco de lo que hago. En relación a por qué me interesa el tema, bueno, el tema me interesa por justamente inquietudes propias, que ahí también hay como otra intersección que tiene que ver con eh, mis propios privilegios como persona blanca, como persona que es leída como cis por la calle, y como persona con acceso al trabajo, a la academia, por mis propios sistemas de apoyo, ¿no? El hecho de contar con un grupo de amigas que siempre estuvieron ahí para apoyarme, mi propia familia, ¿no? Creo que hay como muchas cuestiones ahí que habilitaron que yo esté donde estoy hoy, y que ahí creo que hay una decisión política muy importante, que es, ¿usufructo todo esto y lo invisibilizo, o doy cuenta de ese privilegio y aporto no solo a la misma comunidad en los sectores que no tienen esos privilegios, sino también qué puedo hacer yo, ¿no? O sea, ¿desde qué lugar puedo yo militar? ¿No? Digo, esa es una inquietud que siempre está ahí presente. Y si vos tenés que identificarte, ¿no? Como hoy en día vemos muchas personas en Instagram o en, no sé, Tumblr se sigue usando, Reddit, esto de, bueno, mi nombre es fulanito y soy X y mi sexualidad es Y y mis pronombres son Z. ¿Cuál sería vos tú estas cajitas, digamos? Claro, sí. El tema de las cajitas también es ya de por sí Controversial. bastante complejo, ¿no? Y bueno, yo creo que ahí de nuevo, me parece que sin entrar como en lo pedagógico de la sexualidad, que es algo que creo que cada quien puede googlear en su casa, me parece que está por un lado lo que es la identidad, ¿no? Que tiene que ver con un deseo que es irrefrenable, o sea, mi posición está bastante en contra de sostener que el género es algo maleable en términos externos, pero creo que hay una separación entre eso y la decisión política de cómo expresamos nuestro género. ¿A qué voy con eso? Que uno puede, por ejemplo, identificarse como transgénero, puede identificarse como una persona no binaria, género fluido, largo, etcétera, pero de ahí a cómo nosotros decidimos políticamente pararnos ante el mundo, ahí es donde está la brecha, como lo jugoso, digamos, ¿no? Y yo ahí hace muy poco tiempo, o sea, hace menos de un par de años, decidí identificarme abiertamente como persona intersexual. ¿Ah? En el entendido aparte de que la intersexualidad no es una identidad en sí misma, es más una entidad nosológica, un diagnóstico médico, pero Podríamos creo que decir hay... que es realidad, es justo llamarlo como una realidad biológica. Sí, podría ser. Sí, sí, podría ser visto como una realidad. Ahí hay que ver también qué es lo que entendemos, porque hay como mucho morbo en torno a la idea de lo intersexual, justamente por la falta de información que hay, ¿no? Creo que la desinformación estimula como esa curiosidad morbosa, ¿no? En lo público, venimos arrastrando aparte con el mito del hermafrodita, ¿no? Esta figura como de un cuerpo que tiene pene y vulva al mismo tiempo, ¿no? Entonces ahí hay como muchos malentendidos y mucho teléfono descompuesto,
Entonces, ¿Cómo se sabe? O sea, ¿cómo sé yo si capaz que me miro al espejo y no veo una vulva y un pene? ¿Cómo puedo saber que yo soy intersexo, que caigo en lo que se llama términos paraguas, donde entran claro, distintas calificaciones? ¿Cómo lo sé yo? claro, ese es el punto, ¿no? Que en realidad hay una clasificación que es médica que se centra solo en la genitalidad externa, ¿no? O sea, es si lo que veo no parece un pene o una vulva, estamos ante una persona intersex. Ahora, la duda que me ha llevado a mí a investigar durante todos estos años sobre qué es lo que determina realmente el sexo de una persona, no podemos decir que solamente la genitalidad externa determina el sexo biológico de una persona, ¿no? O sea, hay factores que son cromosómicos, factores que son fenotípicos, que es como cómo se expresa el gen en lo visible, de la estructura gonadal interna, o sea que solo haciendo una ecografía lo podrías ver. Entonces, si hacemos la sumatoria de todo eso, llegamos a dos conclusiones. Una, que hay personas que se mueren sin haber sabido que fueron intersex. Y dos, que hay justamente muchas personas habitando el mundo en configuraciones sexuales que no son ni completamente masculina ni completamente femenina. Es más, nos hace muy difícil poder determinar qué es lo masculino o lo femenino en términos puramente biomédicos, ¿no? ¿Sería más justo decir macho y hembra o te parece que eso también es terreno gris, digamos? Claro, me parece que XXXY, capaz que nos arrimamos un poquito más por ahí, ¿no? Porque macho y hembra también es una categoría taxonómica que se usa generalmente para los animales. Y cuando digo eso, no quiero decir que no seamos el animal humano, que lo somos, pero creo que hay otra complejidad que hace a la existencia humana que le hace quedar chiquito el término macho-hembra, ¿no? Claro, sí. Yo tengo un temita, a mí, digamos, lo que siempre me ha hecho ruido, y para aquellos que no saben, Juan y yo nos conocemos de un espacio y un historial muy divergente, digamos, en lo sexual y en la vida, entonces, si bien uno tiene conocimiento de primera mano, claro, capaz que son esas cosas que uno si no lo vive, capaz que es muy difícil explicarlo, pero cuando yo pienso en mi realidad mujer, yo no diría me identifico como mujer, yo diría yo soy mujer y tengo, digamos, estas 5 razones que son mis cromosomas, mis, digamos, mis mamas, mi voz, ¿no? Como los secundarios de mi sexo, mi tema hormonal, mi funcionamiento mental, que bueno, que es lo que hoy en día basa la teoría transmédica, ¿no? Que tenemos, o sea, que hay un cerebro masculino y un cerebro femenino, y cómo fui criada en sociedad. Entonces yo creo que de estos 5 puntos, el más cuestionable y el que yo he trabajado mucho en mi vida para cuestionar y desarmar, es el social. Pero incluso si yo saco el social, me cuesta ver a las otras 4 y decir, ah, bueno, es que yo me identifico como mujer, o sea, yo soy mujer, me siento así. Entonces, cuando vos decís, por ejemplo, bueno, me identifico con, ¿cuál sería la diferencia entre vos de decir, bueno, soy y me identifico? ¿Solamente lingüístico o hay una diferencia aparte de la lengua? Claro, sí, sí. Ahí hay un montón de líneas, o sea, es una pregunta hasta filosófica, de cierta manera, ¿no? Ontológica, en tanto que remite al ser, porque hay quienes te pueden decir que identificarte con algo te hace ser eso, y hay quienes te pueden decir que una cosa es con lo que te identificás y otra cosa es que es ser, o que es el ser, ¿no? Es un círculo vicioso, ¿no? En ese sentido, me parece que yo soy bastante partidaria en ese sentido, de que cuando uno o una se identifica como algo, es eso, pero es porque entiendo el ser como un devenir, o sea, como un proceso inacabable en el que lo que cuenta es qué es lo que está pasando en este nodo temporal particular que estamos habitando, ¿no? Claro. Digo, por ejemplo, como si pensáramos que cuando un chamán hace un ritual y se pone una piel de tigre, está en un devenir en el que es un tigre en ese momento, ¿no? Entonces, si lo pensamos desde el proceso, la identificación pasa a ser el ser. Pero eso es muy filosófico y muy complejo, ¿no? Y muy abierto. Claro, y digo, una como persona espiritual que ambas somos, creo que uno, pero el problema para mí existe en la identificación, ¿no? Yo lo miro de un punto de vista parecido, pero opuesto, que es, eh, creo que hay una validez muy grande y una fuerza muy grande en el soy, ¿no? En el simplemente, bueno, soy una mujer cis, soy una mujer trans, soy una persona no binaria, porque a mi entender, el lenguaje de la identificación habla un poco de elección, y capaz que es erróneo en mi parte, ¿no? Pero si yo digo me identifico con Lady Gaga, es porque yo veo algo en ella que yo veo en mí, pero yo no soy Lady Gaga, Dios quisiera. Claro, sí. Entonces creo que ahí hay un tema, sobre todo cuando hablamos de, no es tanto vos, yo,
personas, ¿no? Sino cuando hablamos en la legislación o cuando hablamos de materia de derechos, cuando hablamos de cosas que nos exceden como individuos, creo que ese lenguaje, no sé si no empeora o no, está para atrás en mi Bueno, opinión. sí, 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 sí. Se vuelve como una trampa política, ¿no? Porque uno ahí puede decir, bueno, esta mujer trans se identifica como mujer, pero yo soy mujer, ¿no? Claro, Entonces ahí, claro, entramos en una trampa que es puramente terminológica, aparte, ¿no? Digo, tiene que ver más con el lenguaje que con otra cosa. y que yo creo Este, que la mujer trans es mujer. Y entonces también le da fortaleza al argumento, como yo soy. Y entonces, si yo te digo, yo soy uruguaya, sí tengo una cédula que lo demuestra, pero hay algo más fuerte que la cédula, que es donde yo nací físicamente, ¿no? claro. Eh, bueno, y acá viene otro tema que es la realidad no binaria, que ya es, que vos dirías que cuando hablamos del sustantivo en general, ¿dirías no binaria o no binarie? ¿O da lo mismo? Yo creo que ahí, claro, pasa que todas estas cosas tienen mucho que ver con la lengua hispana, o sea, con el lenguaje español. ¿Por qué digo esto? Porque uno puede decir no binaria porque está hablando de persona, soy una persona no binaria, podés decir soy un individuo no binario, podés decir soy no binaria porque querés usar lenguaje inclusivo. Entonces, eso, es como, creo que es más un gran problema que tenemos por el hecho de hablar español que por un problema que sea como una cuestión del reconocimiento político en sí mismo. Claro. Este, Pero, yo digo, cuando tengo que hablar de eso, digo, yo soy una persona no binaria, porque ante todo soy una persona. Pero por eso me parece que ahí el énfasis lo pone como cada quien. claro, sin Este, duda. ¿Y cuál es la realidad? O sea, cuando vos tenés que, porque yo puedo totalmente, sin duda puedo ver una persona, mujer, hombre, sea mujer cis o mujer trans, para mí en eso digo, no hay problema. Incluso puedo acercarme, porque yo cuando tenía 16 sí tuve un acercamiento desde la teoría de lo que sería el inclusivo. Y yo también dije, bueno, pero ¿por qué soy mujer? Entonces hay un cuestionamiento ahí, pero me cuesta mucho desde la abstracción, y esto no quiere decir el respeto, ¿no? O sea, yo voy a respetar los programas de una persona, voy a respetar la vida de una persona, creo que eso, desgraciadamente, siglo XXI hay que decirlo, porque si no, ¿no? Ambos bandos, y eso es una realidad muy triste que estamos viviendo. Pero bueno, desde el punto de vista conceptual me cuesta mucho, entonces por eso te quise invitar un poco para dar un poco de luz y a ver si juntos llegamos a un espacio donde, claro, porque yo puedo entender cuando hablamos de persona intersex, ahí me queda muy claro, bueno, claro, obviamente sos una persona no binaria por tu realidad, ¿no? Pero es justo, como vos decís, hay personas que capaz que pasan toda su vida sin saber que son intersex, porque bueno, no está obvio en su biología o en su vida no se traza, ¿no? Esa línea. Pero aparte de eso, ¿puede una persona X, Y, Z, yo, el día de mañana, decir yo soy intersex, perdón, yo soy no binario? ¿Cómo se genera eso? Contame. Todo un tema. sí. Es todo un tema y claro, yo acá puedo hablar, porque justo el tema de las identidades no binarias me parece que es, de nuevo, muy, cuando digo complejo me refiero a que yo me voy a limitar a hablar desde mi propia experiencia y de lo que yo siento que es ser una persona no binaria. Pero hay un sinfín de identidades no binarias, todas muy distintas y muy complejas en sus propios atravesamientos e intersecciones, ¿no? Este, ¿Por qué lo digo? Hay muchas personas intersex que no son no binarias, diría que cerca del 95%, porque el propio proceso como de patologización, o sea, de cómo la medicina te convence de que ser intersex en realidad es una enfermedad que tiene que ser corregida a través de intervenciones quirúrgicas, hormonización, etcétera, le hace creer a muchas personas que, por ejemplo, vos podés ser una mujer que por una enfermedad nació sin útero y sin ovarios. Entonces, si a vos te repiten eso, te lo recitan, ¿no? Como un ritual, prácticamente, desde que vos tenés Esta 5 años, normalización. claro, desde que vos tenés 5 años, a los 35 le vas a decir a todo el mundo, no, yo nací con una enfermedad con la cual me tuvieron que hacer una vaginoplastia para construirme una vagina y tomo estrógenos, pero bueno, soy mujer. Yo no estoy negando el estatuto de mujer de esa persona. Me parece que ahí de nuevo hay que respetar ante todo el deseo y la identidad, y si lo que esa persona siente es una identificación con lo femenino, con el ser mujer, digo, es así, no hay vuelta que darle ahí. Pero ahí es como que cada caso es un caso a caso, ¿no? A mí lo Digo, que me da miedo con el caso a caso es, y perdón que te interrumpa,
si No, no. somos tan caso a caso que volvemos, una de las grandes interpelaciones a esto es, bueno, al final es tu personalidad, porque si sos demisexual, no sé, demiromántico y sos asexual, y además sos demi-boy y genderqueer, y todas estas cosas, al final creo que habla más de tu personalidad, ¿no? Que de tu ser, entonces podemos, no sé, eso es un cuestionamiento que a mí me surge. Claro, sí. No, eso tiene que ver también con, o sea, hasta qué punto la personalidad no es también lo que somos, ¿no? Digo, creo que sin duda todo esto tiene que ver con la ansiedad que nos genera estar en este momento sociohistórico en el que hay muchas cosas desmontándose a la vez que requieren un proceso de rearmado que puede tomar décadas, pero tenemos incluso la angustia de querer que quede resuelto ya. Entonces, pero ¿cómo puede existir una persona que no es ni hombre ni mujer, pero sí le gustan las mujeres, pero ¿no? Entonces es como, uno ahí le entra como una cosa de, pero ¿por qué si todo antes era así, ahora es asá, ¿no? Claro, Este, era Dark Wire. y ahí, claro. Entonces, claro, es como muy, en mi caso particular, mi intersexualidad me llevó a tener que consumir testosterona desde aproximadamente los 15 años, o sea, hace cerca de 12 años que me inyecto, y eso me generó una transformación en el cuerpo que la podemos entender culturalmente como masculinizante. Yo no voy a negar que tengo una voz grave, que tengo pelo en la cara, ¿no? Y que hay un montón de gente que si no me conoce y sabe mi historia y sabe mi propio proceso identitario, me va a identificar como un varón. Incluso yo tengo la decisión consciente de conservar mi nombre de nacimiento y de no hacer una modificación documental. ¿Tá? Eso por un lado. Ahora, ¿eso quiere decir que necesariamente esa presunta verdad biológica que se ve en mí tenga que corresponder con un sentir? Yo creo que no, o al menos yo no lo siento así. Digo, es el mismo hecho de haberme tenido que hormonizar el que me hizo cuestionar entonces qué tan real o qué tan incuestionable es eh, la realidad del género y de la sexualidad si para yo tener que ser varón médicamente tengo que inyectarme testosterona. Y eso a mí me lleva a sentir que yo no soy ni hombre ni mujer. Entonces yo me identifico como una persona no binaria. Y Por eso una no, presentación quizás más hacia el hombro, lo masculino. Es justo decir eso. No, es que en realidad yo no identifico ninguna de mis prácticas o de mis elecciones estéticas como masculinas o femeninas, porque no lo entiendo desde ese lugar. Entiendo a la vez que eso puede sonar como medio caprichoso, es como, bueno, por más que no quieras el bigote es de hombre. Está, bárbaro, me parece que hay No, que yo creo respetar que todas las posiciones. Claro, creo que en ese sentido hay que respetarlo porque, digo, yo no puedo pedir que respeten mi manifestación identitaria si yo no respeto que otra persona piense que tener mamas es ser mujer. claro. Entonces, hay que respetarlo siempre y cuando eso no propase a un punto que sea una cuestión como violenta o Y directamente que sea transfóbica. ese es un gran punto que hoy en día estamos viendo, sobre todo en la era del Internet y esto de la información cambiante tan rápido. Porque antes uno leía, me acuerdo de La mujer eunuco, que leí cuando tenía tipo 17 años, no me acuerdo ni la autoridad, el texto de los 60, y bueno, nada, Sí, después sí. hoy en día es tan cambiante. Yo tenía un video sacado por Tinder, una corporación que, que, que tiene, o sea, que genera ganancias en la sexualidad. Entonces ya empieza como a desdibujarse esa línea de, bueno, ¿de dónde viene lo vertical? Bueno, era de personas, eso, no binarias, y básicamente el argumento, voy a dejar el link, era, no, yo a veces me despierto y quiero usar esta ropa y a veces quiero usar la otra, y es violento de tu parte no preguntarme mis pronombres. Claro, pero yo pienso, bueno, yo si vos me decís el día, mira, mis pronombres son le, dentro de todo mi conciencia voy a esforzarme para respetar tu decisión, tu individualidad, como si yo te pido que, por X o por Y yo mañana me quiero llamar María, y ya está, no me digan nada de me quiero llamar María. Pero creo que hay un tema que es violento del otro lado, cuando vos esperás que alguien, una mujer de 60 años, que nunca en la vida, que para ella gay es, no existe, que te vea y vos automáticamente, te tengo que pedir tus pronombres. Y creo que ahí vos estás en un espacio parado que yo respeto mucho, ¿no? Que es decir, bueno, también tenemos que aceptar que vivimos en una sociedad y que el cambio no lo puedo ver de una manera que no sea paulatina, ¿no? Claro, digo, a mí, honestamente, me encantaría poder habitar espacios en los cuales
automáticamente me consulten mis pronombres, o automáticamente se refieren a mí con los pronombres que yo prefiero, o no tener que pasar por cosas en el trabajo como vos que sos varón podés acercarte mejor a esta situación, pero creo que, y eso, por eso digo que hablo de mi experiencia, porque no quiero invisibilizar el sufrimiento que pasan muchas personas por no sentir que se respeta su identidad. Porque yo ahí también he hecho un trabajo de exploración y de poder como trabajar esto incluso a través de terapia, que también es muy difícil poder encontrar un espacio de análisis en el cual eso se pueda abordar, pero he hecho un trabajo que a mí me permite hablar desde esa posición. Claro. Pero entiendo que para otras personas es sumamente movilizante y sumamente ansiógeno pasar por una situación en la que están como refiriéndose con un género que no corresponde, ¿no? Y a veces creo que la realidad mental es más fácil de cambiar que la realidad física. ¿Es justo decir Sí. eso? ¿No? O sea, eh, ¿En qué sentido sería? yo siempre tengo la historia de cuando yo estudié en Estados Unidos, iba a un colegio que se llama Bennington, que lo raro era ser heterosexual, ¿no? Lo raro era, y bueno, entonces era un espacio donde siempre era, bueno, primero que nada, mi nombre está en mis pronombres son she and her, esto y lo otro, aspectos que para mí son valiosos, sobre todo la herramienta, porque después el uso variará, pero la herramienta es fundamental. Y siempre cuento este tema porque me parece muy particular de una persona que hablaba de ser una mujer trans, bien, y pedía pronombres femeninos, había pedido un nombre, no sé, por decirte Laila, no era Laila, pero por decirte una cosa, que tenía una presentación totalmente masculina, un poco lo que vos decís, bueno, te veo y tengo bigote, y te veo y tengo barba, y te veo y uso ropa que está bien, no hay ropa de hombre y mujer, pero bueno, en lo que vivimos. Y Sí, sí. además tenía una identificación de yo soy una mujer trans lesbiana, entonces venía, se sentaba al lado de mío, por ejemplo, y era medio que te cargaba, medio que te cargoseaba, y no quiero caer en el argumento de las mujeres trans son abusadoras, porque no es así, o sea, una mujer trans puede ser tan abusadora como una persona cis, será o no será, pero sí el punto de que yo quiero respetar de tu lado que vos, quizás mentalmente, es verdad, capaz que sos una mujer trans y no es mi lugar cuestionarte, pero sí es difícil para el resto de nosotros tener que simplemente porque vos tomás una decisión, no es como decir, bueno, yo decí que canto bien, entonces voy a cantar todo el día. Bueno, pero mamita, anda a hacer clase, anda, practica y después canta. Y era violento realmente para el resto de nosotras, de decir, bueno, yo voy a ser tu amiga independientemente, no necesito que me digas, yo tengo amigas, ya caí en el yo tengo amigas, yo tengo un amigo negro. No, obviamente, digo, ¿quién no ha tenido una amiga lesbiana, un amigo, digo, heterosexual, soy mujer? Pero sí lo que generaba, a mí por lo menos me generaba disconfort, es esto decir, bueno, creo que todavía vos tenés ciertas cosas que, que sentarte a pensar y construirlas desde ahí. No sé si es un planteo justo, pero bueno, creo. Sí, sí, sí. Creo que son temas para abordar con mucha humildad y con mucho respeto, no solo hacia la otra persona, sino tener como un criterio de respeto colectivo. ¿A qué voy con esto? Que cuando vos traías esto como de una postura que yo le identifico como tener humildad en relación a lo que puedo llegar a esperar de las otras personas, tiene que ver con entender que las mismas intersecciones que nosotros y nosotras a veces militamos, intentamos visibilizar, ¿no? Con el feminismo de los 80 que establece, no es lo mismo ser mujer que mujer negra, entonces no esencialicemos la categoría racial donde no la vemos, ¿no? Me parece que también hay que entender esto, ¿no? Que hay una cuestión generacional, hay una cuestión cultural, hay una cuestión de clase, ¿no? Que tiene que ver con el acceso al capital cultural de una persona, en la cual nosotros no podemos pasar por arriba de la capacidad de adquisición de capital cultural de alguien para asumir que va a entender lo que implica el sistema sexo-género y que por ende tiene que consultar tus pronombres. ¿Ah? Claro, Entonces, eso lleva un trabajo de reconocimiento de una propia persona y de las demás personas. ¿No? El problema es que ese es el precio que pagan las disidencias por existir en un mundo que no está construido para ellas, ¿no? Más allá de que suene muy depresivo lo que esté diciendo, el precio es, bueno, si quiero existir y quiero existir en estos términos, tengo que entender que hay gente capaz que no lo entiende y tengo que encontrar las formas de poder sobrevivir a eso hasta que esa realidad cambie, claro. ¿no? Pero es difícil. Y hoy en día está muy de moda esto lo estamos viendo con Black Lives Matter, lo hemos visto mucho con el feminismo, de decir, yo no soy tu educador, vos te tenés que educar vos solo. Y si bien parcialmente yo estoy de acuerdo que es, o sea,
es muy cansador tener siempre la mochila de, ahí está fulanito que es intersex, ahí está fulanito que es negro. También me parece que es muy, o sea, es irreal pensar que, no, que la herramienta número uno de entendimiento no es la empatía. Porque yo un libro puedo leer y decir, mira, pero si yo te conozco, conozco tu sufrir, tu realidad, y creo que está demostrado de manera empírica, las personas tenemos mucha mayor capacidad, mucha más flexibilidad desde la empatía. Y eso es algo que bueno, yo agradezco mucho tu generosidad de estar acá en este espacio, y siempre digo, yo agradezco mucho la valentía de las personas de vivir como son, y ese coraje y esa valentía, y no cualquiera puede. Entonces, qué generoso de nuestra parte también dar ese paso más allá y compartir, aunque sí, obvio que uno queda vulnerable y es muy cansador, Sí, sí, claro. ¿no? Sí, sí, sin duda. Yo creo que ahí en esto que decías, me parece que lo fundamental, más allá de la empatía, es siempre darle lugar a la duda, ¿no? Me parece que siempre mucho más importante que pedagogizar a alguien o que evadir a alguien es buscar la manera de instalar una semilla de inquietud, ¿no? Como algo de duda. Quiero traer un testimonio que es cortito, Sí, para no acaparar mucho tiempo. no, te eh, pará, 20 minutos. no, no. Este, que es que a mí me pasó una vez dando clases en la escuela de enfermería, una clase sobre enfoque de género, que tenía un estudiante que tenía cerca de 65 años, eh, que ella me estaba diciendo que qué bueno que yo daba género siendo varón, porque las mujeres se enroscan mucho con el feminismo y eso en realidad no le permite a la gente poder aprender. Entonces ahí había como una decisión por tomar, ¿no? Era, ignoro el comentario, instalo una cuestión como pedagógica o instalo una semilla de duda, ¿no? Entonces yo opté por decirle, primero habría que ver qué entendés por feminismo, segundo habría que ver qué entendés por hombre, porque yo en ningún momento dije que era hombre, ¿no? Entonces, ahí se generó como todo un revuelo en la clase, en la cual después eso llevó a poder dedicar algunas horas a poder hablar de eso mismo, ¿no? Claro. Y la posición cambia también, ¿no? Pero es eso, si no le damos a la gente la posibilidad de cuestionar, menos le podemos dar la posibilidad de entender o de respetar. Es que el autoritarismo, digo, históricamente lo sabemos, digo, que no, lo que está generando, y está acá, será para otro volumen de caso abierto, pero hoy en día el Internet está radicalizado, donde hay muchos, o sea, muchos canales y muchos lugares de extrema derecha. Y eso en parte lo ha generado, y hay que hacerse responsables como miembros de la izquierda, eh, hay que hacerse responsable de que parte de eso tiene que ver con lo políticamente correcto. Y no, acá no se puede cuestionar, esto es así. Incluso personas, bueno, como ContraPoints que hoy hablábamos, que yo amo su contenido, que ha sido cancelada como mujer trans por personas no binarias o trans o lo que fuese, o aliados. Entonces, tenemos que aprender a sentarnos a hablar, porque, bueno, así se entiende la gente, entiendo yo. Juan, Sí, sí. yo estoy para hacer 10 volúmenes más de esto, pero bueno, tenemos que, la gente no se va a sentar 80 horas. Quiero terminar con esta pregunta de, bueno, militancia. ¿Qué militancia en nuestro país, Uruguay? ¿Cuáles son las posibilidades? Si alguien está viendo acá que cree que se identifica como no binario, como intersex, ¿qué posibilidades tiene esta persona? Y bueno, ¿en qué círculos estás vos hoy en día que puedan apoyar esta causa? Mira, yo honestamente en este momento no estoy participando en ningún círculo porque no me está dando la vida para poder participar de espacios. Me encantaría, y es un plan que tengo para el año que viene, por ejemplo, eh, y entiendo que en ese sentido son como dos frentes de lucha bien distintos, ¿no? Me parece que el reconocimiento político de lo intersex y de lo no binario son como dos cosas bastante separadas, o sea, tienen algunos puntos de encuentro, pero no necesariamente son equivalentes. En cuanto a lo no binario, sé que hay una página de Instagram con la que me encontré el otro día, que todavía no me pude comunicar con ellos, que es no binaries UI, me parece, ¿Vos? que sí, después la podemos poner, que están subiendo contenido, testimonios, participa mucha gente de Uruguay y de otros países, y me parece una propuesta súper interesante lo que están armando. Y en relación a la intersex, bueno, a mi entender, creo que no hay nada. ¿A qué voy con esto?
he buscado información al respecto, de si existen grupos, sé que en otros países existen obviamente, y yo estoy un poco en la postura de empezar a armar como un círculo de personas intersex para poder al menos primero encontrarnos, hablar, ¿no? Conocernos, y saber que existimos, ¿no? De momento conozco 4 personas que las he conocido siempre por cuestiones muy, muy graciosas, siempre por hablar de ser intersex, ¿no? O sea, el hecho de decir soy intersex, por esto y esto, ha hecho que algunas personas se hayan como dado cuenta, de cierta manera, de que quizá eran intersex, y empezaron a pensar eso. Entonces, si hay alguna persona que está en la duda y me quiere escribir, buenísimo, porque a mí me interesa mucho poder formar ese grupo en el correr de lo que queda este año y el año que viene, para empezar a dialogar un poco de algunas cosas. Y te voy a tirar una frase que creo que te va a servir por esto que hablamos, que es ser testimonio, no ejemplo, ¿no? O sea, somos testimonios, venimos a compartir nuestras experiencias, esa es una frase scout, pero bueno, el ejemplo, digo, nadie es el ejemplo perfecto de lo que es la realidad intersex, así que invitamos a cualquier persona que sienta cuestionamientos propios o cuestionamientos del espacio, ¿no? Mi hermano, mi primo, mi hermane, mi prime, a acercarse al canal a Juan o a mí, si estás en desacuerdo, queremos escuchar tu opinión, porque eso, como decía Juan, queremos saber, podemos acercarnos, Sí, claro. hay terreno fértil y cómo generar eso. Bueno, voy a dejar los Instagram, ¿cómo es tu Insta? Igual lo pongo abajo. Un espacio disidente, todo seguidito. Va a estar ahí, ¿Ah? ahí el mío es Después lo ponemos ahí. Natalia CR, bueno, nos vemos. Muchas gracias, Juan, sos lo No, más. gracias a vos. No, por favor, y bueno, pidan porque el volumen 2 acá, o sea, las notas eran mucho más. Pero bueno, les agradezco mucho. Les cuento rapidito que la misma vez que la vez pasada les conté de UWC, que es la organización internacional de la cual yo fui parte, con la cual viajé a Canadá y luego gracias a eso a Estados Unidos. Le dejo el link porque está el proceso de selección y bueno, nada, si les interesa estas cosas, les va a interesar esa propuesta. Bueno, mando un beso. ¡Mua! Muchas gracias y nos vemos el viernes que viene. Chao, chao. Chao.